Instituto de Investigación y Educación en Salud Holística, IESalud. Soy el doctor Henry Barrios Cisnero, especialista en medicina interna, investigador en salud holística, coach holístico espiritual. En este momento de mi presentación voy a dar más o menos los credenciales de qué es lo que he hecho en el campo de educación, ya que soy especialista en medicina interna. El trabajo de revisión y formación en el campo de investigación comenzó hace 30 años cuando era especialista en medicina interna del IPAS Estadal en Mérida. La primera obra que escribí se llama Padres y Docentes del siglo XXI, Maestros de Sabiduría, publicada en el 2004. Luego, usted puede encontrar en la página web www.educacionysaludholística.org las siguientes publicaciones. Para el 2009, Neurociencias del aprendizaje significativo, bases científicas para educación integral de calidad del ser humano del siglo XXI. En el 2011 publiqué Neuropsicología de la función ejecutiva, gerencia creativa. Y en el 2012 publiqué Pilares fundamentales de educación integral, bases científicas, filosóficas, jurídicas para el desarrollo integral del ser humano del siglo XXI por medio de los 5 pilares fundamentales de educación, a fin de que consolide una vida útil, saludable y feliz. En el 2020 publico el libro Padres y familiares sabios en un minuto para niños, guía práctica de actividades. En las neurociencias aplicadas en las sabias soluciones creativas para consolidar familias sanas, prósperas y felices. Y por último, en marzo de 2023 publicó la segunda edición del libro Neurociencias para vivir con sabiduría. Es un manual práctico de autocoaching, todos relacionados con la educación. Ustedes pueden bajar en mi sitio web o solicitarme y con mucho gusto les hago llegar esta información. Mi presentación ante ustedes es parte del ciclo de conferencias magistrales Nuevas aproximaciones y desafíos en la educación del siglo XXI, organizado por la UNIYES. Y concretamente le agradezco la amabilidad y la invitación del doctor Naudi Omar Lares. Entonces vamos a hablar de los avances de las neurociencias aplicadas a la educación del siglo XXI. Voy a hacer unas pequeñas presentación al respecto. Son, como digo, todos estos libros, más de 30 años de investigación al respecto, que lo voy a sintetizar en un promedio de 45 minutos. Cualquier duda que quede, ustedes pueden hacer todas las preguntas en la sesión que tengamos al respecto. Sigamos. Entonces, ¿qué es en esencia la neurociencia? La neurociencia es una ciencia con enfoque holístico transdisciplinario que tiene como objetivo el estudio integral del sistema nervioso en su desarrollo, estructura, funciones, patología. Permite descubrir y comprender aspectos de las creencias, pensamientos, aprendizajes, comportamiento y las operaciones mentales para procesar información en el cerebro, la mente y la conciencia del ser humano y de otros animales. Es importante resaltar que el proceso de la neurociencia oficialmente arranca con los estudios desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial, donde se integraron científicos de diferentes partes del mundo, dirigidas por Marlev a partir de 1948, y se revisaron el sistema nervioso y el cerebro desde los insectos hasta el ser humano. Y de ello surge la famosa teoría del cerebro triuno, que es la conclusión de la investigación que presentó Marleve en 1978. Observe 30 años de investigación para llegar a este proceso. Fue lo que se denominó en aquella época el cerebroma, así como después se hizo la investigación del genoma humano. Se encontró 3 niveles cerebrales, que es el origen de la teoría del cerebro triuno. El primer nivel corresponde al cerebro de los reptiles, que según los estudios que se hizo,
tiene más de 300 millones de años y corresponde al cerebro instintivo. El segundo nivel es el cerebro mamífero, que tiene más de 200 millones de años y corresponde al cerebro emocional. Y el tercer nivel es el cerebro humano, que tiene menos de 2 millones de años. Vean, 200 millones de años, 300 con 2 millones de años. Y ese corresponde al cerebro racional. Entonces podemos ver que son tres estructuras cerebrales en una: tallo, médula espinal, sistema límbico y corteza cerebral. Luego de una serie de revisiones e investigaciones de este proceso evolutivo del cerebro, vengo desarrollando a partir de 1993 hasta el presente la teoría del cerebro quíntuple, o sea, 5 estructuras cerebrales, apoyándome en las teorías básicas de Mahler. Entonces tenemos, primero, sigue siendo el mismo reptil, médula tallo cerebral, que corresponde al complejo reptiliano, médula tallo cerebral cerebelo, es la mente inconsciente instintiva, el cerebro que corresponde al componente orgánico del ser humano. Y es importante refrescar, tener presente ese componente orgánico. El segundo sí corresponde al sistema límbico, que es el cerebro de los mamíferos, ¿bien? Es la mente subconsciente reactiva de los cuadrúpedos mamíferos y es el componente psicológico del ser humano. Luego tenemos la corteza cerebral izquierda, que es la mente subconsciente dogmática, corresponde al cerebro de los simios, que es el componente social del ser humano. También tenemos la corteza cerebral derecha, que corresponde a la mente consciente comprensiva, el cerebro de los humanos, que es el asiento anatómico de el componente energético del ser humano. Y luego la corona del proceso evolutivo, que corresponde a la corteza prefrontal. Es las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, del cual hablaremos más adelante, es el ser espiritual supraconsciente. Entonces, cualquier esa información usted la puede encontrar fácilmente en el capítulo 1, 2 y 5 del libro Neurociencia para vivir con sabiduría. Ahora, ¿cuál es la esencia? Y esto es importante tenerlo presente. Si vemos al ser humano en la Trinidad, vamos a hablar de las Trinidades. La Trinidad religiosa de Padre, Hijo, Espíritu Santo. De ellos, ¿cuál es la esencia? Pues es el Padre. De la Trinidad del ser humano, espíritu, mente, cuerpo. La esencia es el espíritu. De la Trinidad del sistema educativo, de hogar, la familia del hogar, la escuela y la comunidad, la esencia es el hogar, las familias del hogar. En el cerebro, la parte pensante de las neuronas del sistema nervioso central, tenemos entonces corteza de, usted coloca la mano sobre su sien y lleva el resto de los dedos hacia su región occipital, entonces tenemos de la sien a la parte atrás de su mano izquierda sería la corteza cerebral izquierda. Luego, la mano derecha, corteza cerebral derecha, y de la sien hacia adelante sobre la frente tenemos la corteza prefrontal. Si a estas tres estructuras cerebrales se le suma el sistema límbico y la médula tallo cerebral, tenemos las 5 funciones cerebrales. ¿Y cuál de las entre corteza cerebral izquierda, corteza cerebral derecha y corteza prefrontal, dónde está la esencia? La corteza prefrontal. Entonces, ¿dónde es prioritario educar y formar? Entonces, lo lógico que lo prioritario es la formación de la educación espiritual, que no es más que la educación para el desarrollo integral de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, haciendo énfasis en la primera y la más importante escuela, valga la redundancia, que es el hogar, el cual es la familia del hogar, es complementada por la escuela académica
y la comunidad. Para ello es la educación de la conciencia. Y ya vamos a saber de a qué nos referimos cuando hablamos de la educación de la conciencia. De la ciencia, para corteza cerebral izquierda, y la gerencia para la corteza cerebral derecha. Entonces, no es más que en el campo de la mente, entonces tenemos el ser espiritual supraconsciente, la mente subconsciente, ¿bien? Reactiva o dogmática y la mente consciente. Lo esencial es la educación del ser espiritual supraconsciente. Hay que tener presente que todo el tiempo es un proceso evolutivo. Nuestro planeta ha evolucionado durante miles de años, las especies han evolucionado. Al ver los medios de transporte, notamos que todo el tiempo es un mejoramiento continuo de paradigmas. No es que se cambian paradigmas, es que se mejoran de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, antes para cargar cosas se usaba animales como bueyes, burros, mulas, camellos, entre otros. Luego pasamos a los vehículos, los primeros vehículos, y así ha ido evolucionando hasta llegar actualmente en los vehículos eléctricos, ¿bien? Y muchas veces movidos por robots. En el proceso del transporte, el avión también los primeros aviones que se crearon, luego fue evolucionando hasta el cohete y actualmente el transbordador espacial. En el campo de la comunicación, usted notará los teléfonos que antes existían y cómo ha ido evolucionando hasta el teléfono actual. Ahora me pregunto, no por mí, muchos investigadores que lo han hecho, ¿qué ha pasado con el sistema educativo? ¿Cómo es eso que todavía se sigue usando los mismos esquemas de hace más de 200 años? Quiere decir que el sistema educativo también necesita evolucionar, mejorar continuamente. Ese es el gran reto que tenemos en el siglo XXI y ustedes, como doctores de psicopedagogía, les corresponde aportar todo ese valioso conocimiento para poder actualizar nuestro sistema educativo y hacerlo más versátil, más eficiente, del cual yo le voy a aportar algunas ideas y esperamos que las sometamos a prueba y la discutamos con el conocimiento que ustedes tienen. Entonces tengamos presente algo. Mi vida, igual que tu vida, en este plano terrenal, es un eterno, permanente, continuo, indetenible y constante proceso de aprendizaje significativo, que solo termina cuando se cierra el ataúd. Entonces podemos ver que desde la fecundación hasta la muerte hay un continuo proceso de aprendizaje significativo. Entonces vamos a ver estos dos conceptos que son completamente complementarios. Se ayudan mutuamente en un complemento sinérgico. Uno es el concepto del aprendizaje y el otro es el aprendizaje, con esa H intercalada. Entonces, el aprendizaje es un proceso de condicionamiento de la mente subconsciente para adquirir conocimiento sobre un arte, oficio o otra cosa por medio del estudio, el repaso o la práctica de una conducta duradera que de manera dogmática se fija en la memoria aplicando el sistema límbico y la corteza cerebral izquierda, mientras que el aprendizaje es un proceso del sistema espiritual supraconsciente para apropiarse del conocimiento sobre un arte, oficio o otra cosa por medio del estudio o de la experiencia, con conciencia plena de autodisciplina en la práctica persistente del momento presente, apropiándose de una conducta flexible que se fija en la memoria y mejora continuamente, con responsabilidad, aplicando todo el cerebro integrado y dirigido desde la corteza prefrontal. Entonces podemos observar tres elementos importantes, que es un condicionamiento de la mente subconsciente. Acá es un proceso del ser espiritual
supraconsciente para apropiarse del conocimiento. Acá es una conducta duradera que se fija en la memoria de manera dogmática, o sea, no se cambia, se mantiene. Acá es una conducta flexible que se fija y mejora continuamente. Acá se utiliza en el aprendizaje el sistema límbico, se condiciona el sistema límbico de la corteza cerebral izquierda, mientras que en el aprendizaje es todo el cerebro integrado y dirigido de la corteza prefrontal. En el aprendizaje es una educación espiritual, mientras que el aprendizaje sencillo es una educación para la mente y el cuerpo. Por ello, los dos tienen que complementarse, integrarse, como la mano izquierda con la mano derecha. También hay un gran dilema de la ética, la moral y la bioética que retan el grandioso tesoro de la inteligencia del ser humano al servicio de la salud, de la vida de la humanidad. ¿Cuál es ese gran reto? Tenemos entonces que la ciencia, la tecnología, la filosofía, las teologías del mundo, al igual que las organizaciones mundiales como la ONU, el Foro Económico Mundial, la OMS, la UNESCO, la FAO, el Banco Mundial de Desarrollo, los gobiernos y las profesiones como la medicina, el sacerdocio, la educación, entre otras, nombro las más nobles, que se han creado para aportar soluciones a las dificultades que interfieren con la vida y la salud de la humanidad, han sido secuestradas, sí, secuestradas por las mentes más perversas y egoístas de la industria de las armas, los medicamentos, la información y la tecnología, que, peor que narcotraficantes o bestias, son depredadores injustificados de su propia especie y mantienen relaciones ganar-perder, con tal de aumentar sus ingresos monetarios, materialistas o ganancias. Es una afirmación un poco dura, pero lamentablemente lo que hemos visto. Para aportar soluciones creativas de raíz, es prioritario que cada ser humano de manera urgente se ocupe de aprender a amarse y con autodisciplina cultivar y trascender su nivel de conciencia para aportar el conocimiento de cómo usar con sabiduría su servicio amoroso a la creación para el mejoramiento continuo de la calidad de salud, prosperidad y felicidad de la humanidad, o para el mejoramiento de la calidad de vida. Luego de más de 35 años de investigación y desarrollo de la salud holística, 32 de psicoterapia holística, 22 como coach holístico espiritual y 14 de entrenamiento y acompañamiento en autocoach psicoespiritual, me surgen las siguientes dos hipótesis por someter a prueba. La primera, la causa de la salud o enfermedad, prosperidad o pobreza, felicidad o desdicha, se debe al condicionamiento del foco de atención. La causa básica está en la alucinación de la falta de confianza en sí mismo y la causa de raíz se encuentra en el nivel de conciencia que aplica cada ser humano. Ya iremos poco a poco develando algunos de estos elementos. La segunda gran hipótesis es que las experiencias y bases científicas de la neurociencia indican que hasta el momento la manera más eficiente de sanar la causa de raíz de lo que nos limita a ser más sanos, prósperos y felices es la meditación de conciencia plena de unidad al Creador, complementado con un claro propósito de vida y la autodisciplina en aplicar el autoamor para el cultivo de nuestra espiritualidad. Como todo, está por someterse a prueba. Ahora, así como ven la imagen, le suplicamos, le pedimos que si con sus bases científicas conoce algo más eficiente, por favor, ilumínenos con sus sabios aportes. Y en el proceso de apertura de pregunta y respuesta o análisis, espero que ustedes nos aporten luces para solucionar los retos, los grandes retos de la educación
del ser humano en el siglo XXI. Y hablando de ello, partimos del concepto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 103 dice, toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, en igual de condiciones y de oportunidades. Y a raíz de ello se han desarrollado todas las demás leyes venezolanas con respecto a la educación. Entonces, vamos a ver ese concepto de integral. Integral procede del latín integralis, que significa totalidad, entereza, unidad intacta. Antes que el latín está el griego, que integral en griego significa holístico. Es una palabra que procede de la voz griega holos, que indica íntegro, organizado, y se expresa como un todo o totalidad. Entonces, estamos hablando de la educación global, integral, completa, de cada una de las 5 dimensiones del ser humano. Entonces, por eso estamos desarrollando el cómo aportar las bases científicas para educación y formación esencial del ser humano, apoyándonos en los avances de la neurociencia, y esto se realiza como una solución, es como un aporte a una solución de raíz a la gran deuda social del sistema educativo para con la humanidad, que gracias a los avances de la neurociencia y sus planteamientos en los procesos complementarios del aprendizaje significativo y el aprendizaje en la educación de la esencia del ser humano, se está develando cómo hacerlo. Y consiste en llevar la conciencia, la ciencia y la gerencia, repito, llevar la conciencia, la ciencia y la gerencia a la familia del hogar y a la escuela, en orden de prioridad, fundamentado en las 3 funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, o la educación del ser espiritual supraconsciente. Eso se describe muy bien en el capítulo 2 del libro de neurociencias, del cual les mostré. Para que los seres humanos desde su niñez aprendan a 1. La conciencia de unidad al Creador, con la revelación de su claro propósito de vida. Tenga muy claro cuál es su propósito de vida, para qué vienen a este plano terrenal. De sus principios esenciales de vida, sus dones, sus talentos. Esto es un buen sistema educativo, estoy seguro que ya un niño de 9 años lo puede tener muy claro, más aún antes de salir de 6º grado. El segundo, llevar la ciencia aplicada a la autoconciencia de la humilde aprendizaje significativo para hacerse consciente si su manera de pensar, sentir y actuar están en coherencia y congruencia con su propósito de vida, sus metas ideales en cada una de las áreas vitales. Esto se explica muy bien en el capítulo 4 y 12 del libro de neurociencias. Tercero, la gerencia con sabiduría de los recursos espirituales, capacidades, dones, talentos y potencialidades para conseguir y mejorar continuamente su propósito de vida y autorización personal, apoyándose en la intuición, que es la voz del Creador que le guía por medio del corazón. Te invitamos a ser un participante activo de este proyecto, aportando tus ideas creativas, tus dones y tus talentos al servicio de la creación, para superar estos retos de la educación en el siglo XXI. Entonces, siguiendo en ello, la base fundamental de la educación en el siglo XXI está en la educación de la corteza prefrontal, que es la corona. Entonces, como decíamos, llevar la conciencia, la ciencia y la gerencia a la escuela, al hogar. Cuando hablamos, igual si es un educador como coaching o es un educador de psicoterapia, la conciencia de formular un claro propósito de vida y de velar su esencia, sus principios esenciales, sus dones, sus talentos. La ciencia para la autoconciencia con humilde aprendizaje y la gerencia para el autocontrol trascendente
con responsable autodisciplina. En el primer elemento de las funciones ejecutivas es tener un pensamiento a futuro claro, seleccionar metas objetivos, priorizar, planificar, organizar, tomar decisiones con conciencia. En la autoconciencia, escucha compasiva a sí mismo de los demás, hacer una supervisión interna, tener un pensamiento crítico de sí mismo, una comprensión empática de sí mismo, flexibilidad y retroalimentación. En el autocontrol trascendente, la habilidad de expresar y sentir emociones con sabiduría, una influencia del sistema límbico para salir del secuestro amigdalino, la trascendencia del impulso reactivos, ajuste de emociones según el claro propósito de vida y la persistente autodisciplina para el mejoramiento continuo de su vida, de manera tal que cada vez sea más sano, más próspero, más feliz y se autorrealice. Entonces, es por ello que es importante hacer énfasis en esa educación en el hogar y la familia, que es la primera y la más importante elemento de la trinidad de la educación, luego la escuela, y que se aplica en la comunidad. Es importante también apoyarnos un poco en Stanislaus Dehaene. En el libro Cómo aprender, publicado en el 2019, nos habla de los 4 pilares del aprendizaje y la función ejecutiva de la corteza prefrontal. El primer pilar habla de la atención, que implica la información sobre en qué nos concentramos, en qué le prestamos atención, qué es lo que queremos en la vida. Eso corresponde a un claro propósito de vida, unas metas definidas. Eso es llevar la conciencia, despertar la conciencia en el niño. Segundo, el compromiso activo que llamamos también curiosidad y que incita al cerebro a evaluar constantemente sus actitudes y generar nuevas hipótesis. Eso corresponde a la autoconciencia de humilde aprendizaje, es llevar la ciencia para que de manera objetiva primero aprenda a autoevaluarse y ver si su manera de pensar, sentir, actuar contribuye al logro de ese claro propósito de vida o lo están alejando. Y eso da origen al tercer elemento, que es la revisión o feedback a partir del error, que compara las predicciones con la realidad y corrige los modelos que elaboramos acerca del mundo. Eso corresponde al autocontrol trascendente, que se complementa con el cuarto, que es la consolidación, que automatiza y vuelve fluido lo que aprendemos, especialmente durante el sueño. Eso corresponde al persistente cultivo de la sabiduría, el reforzamiento, el repaso y la práctica. Da origen a lo que es la gerencia. ¿Cómo es eso de aplicar la conciencia, la ciencia y la gerencia? Veamos acá. ¿Para qué me sirve el conocimiento en el fomento de mi bienestar, de mi calidad de vida, de mi autorrealización? ¿Lo que estoy obteniendo, el conocimiento, sirve para ello? ¿Estoy consciente de qué es lo que quiero en mi vida? ¿Y cómo utilizar las herramientas que me aporta el proceso de la comunicación, la informática, para canalizar el logro de mi propósito de vida, de mis metas ideales, de mi autorización personal? ¿Qué me hago consciente para mejorar mi salud, mi prosperidad y mi felicidad? Usando como es. Entonces, ahí es aplicar con ecuanimidad la ciencia en sí mismo y allí está la capacidad para aplicar el método científico en cualquier elemento de la vida donde se le presenta, teniendo presente que el propósito fundamental de la ciencia a través del método científico es aportar soluciones a las dificultades que interfieren con la felicidad, la prosperidad y la salud de la humanidad. ¿Y cómo lo aplico para con persistencia ser cada día más sano, más saludable, más feliz? Es precisamente ese proceso de cómo gerenciar los recursos que tengo para lograrlo, cómo lo estoy haciendo y hacer los reajustes necesarios para ello.
Entonces, también es importante tener en cuenta esto que tiene que ver con la neuroplasticidad. Y vamos a ver algo muy interesante acá. Podemos observar acá que tenemos, esto es un axón, la parte terminal de una neurona. Corresponde a esta parte de acá. ¿Bien? Luego tenemos acá la parte distal, que es la que recibe la información. Entonces, si tenemos acá, esta es una neurona que se comunica con otra. A medida que vamos obteniendo conocimiento, la primera vez que uno obtiene un conocimiento, apenas lo conoce, pero tiende a olvidarlo. La segunda vez, por las creencias, pronto se olvida, si no se practica, si no se repasa. Entonces vemos acá una segunda conexión, ¿no? Una sinapsis acá. La tercera vez que se obtiene el conocimiento, que se repasa, empieza a comprenderlo. Y cuando se aplica, la persona se siente confundida. Si no persiste en superar esas confusiones, pues también se va a olvidar. No se hace la siguiente sinapsis. La cuarta vez, te haces consciente y lo practicas y tiendes muchas veces con el tiempo por adicciones del cuerpo al pasado, tiende a abandonarlo. Pero si persiste, la quinta o más veces que lejos practicas con persistente autodisciplina, lo internalizas. ¿Ves? Se fija, se hace, crea ya un circuito neuronal. Entonces, esto es la base de incrementar los circuitos neuronales por plasticidad. Es la base fundamental del aprendizaje y el aprendizaje, de esos elementos complementarios. Volvemos acá a observar el cuerpo neuronal, el axón, los botones terminales. Aquí las dendritas receptoras, ¿eh? Y vamos a repasar esto porque es fundamental en todo proceso de aprendizaje. Y es lo que también se está aplicando actualmente en el aprendizaje de la inteligencia artificial, que es constante repaso, reforzamiento, reforzamiento, hasta que la computadora o el robot aprende a hacer el proceso. Entonces, la primera vez se hace una sinapsis. La segunda vez se refuerza con otra sinapsis y así sucesivamente se va haciendo nuevas, sí, hasta que hace un circuito, un reforzamiento de los circuitos neuronales. Pero lo más importante es que usted aprende más si lo hace en conciencia plena de unidad al Creador. Teniendo presente esto, ¿cómo aplicar esa educación integral al ser humano? O sea, de completo, de cada una de las 5 dimensiones. De esto nos viene hablando la UNESCO desde 1985 con el planteamiento de los pilares fundamentales de la educación. Un componente orgánico, que es el conjunto de tejidos, células que conforman cada uno de los seres humanos o animales, organismos, la parte psicológica, que es la parte mental, cuyo asiento está en el sistema límbico, el componente espiritual de esa trinidad, que se encuentra su acento en la corteza prefrontal. Ahora, la interacción espiritual psicológica da origen a ese proceso de la comunicación, que es el componente social, y la interacción espiritual orgánica da origen al componente energético. Entonces tenemos 5 dimensiones y cada una tiene que ver con los aprendizajes fundamentales. El orgánico es el aprender a hacer, el psicológico, aprender a conocer, el social, aprender a convivir, el energético, el aprender a gerenciar, y el espiritual es el cultivo espiritual. En otras palabras, corresponde al aprender a hacer. Entonces, ¿cómo lograr de una manera muy fácil de comprender, sencilla de aplicar y simple de evaluar, de cómo aprender a ser cada día más sano, próspero y feliz? Esto debe ser la función fundamental de los maestros y los seres dedicados a la educación, de la supraconciencia,
llevar la supraconsciencia, la ciencia y la gerencia. Entonces, llevar la supraconsciencia, la ciencia y la gerencia al hogar y a la escuela, apoyándose en los 5 pilares fundamentales de la educación. El aprender a ser, el aprender a conocer, aprender a convivir, aprender a gerenciar y el aprender a ser. Entonces, ¿qué se entiende por educación integral? Es un enfoque global que se aplica al proceso evolutivo de enseñanza-aprendizaje, utilizando los más eficientes y versátiles avances de la ciencia, el arte, la didáctica, para la plena utilización integral del sistema nervioso central en la excelente apropiación, almacenamiento, recuerdo, generación y aplicación del conocimiento. Este es el concepto que ha surgido a partir de los avances de la neurociencia. Sería bueno que los discutiéramos y escuchar sus aportes al respecto. Sintetizando, tenemos esa educación integral o holística del ser humano, está formada por la educación orgánica, del componente orgánico a través del aprender a hacer. La educación psicológica a través de el aprender a conocer. La educación social, que es a través del aprender a convivir, a comunicarse con uno mismo y con los semejantes. El aprender el componente energético, que es con el aprender a gerenciar todos los recursos de conocimiento, económicos, infraestructura, tiempo, para el logro de los propósitos de vida y de la meta. Todo esto es base y debe ser guiado de la educación espiritual o el aprender a ser, con mayúscula. Esto nos permite hacer una trascendencia de nuestras limitaciones, de nuestras programaciones, que se complementa también con el ejercicio psicofísico y la alimentación saludable del cuerpo, la mente y el espíritu, usando la trinidad del proceso educativo, que es la educación en el hogar a través de la familia como el pilar fundamental y más importante de la educación, complementado con la educación académica y la interacción en la comunidad. Por ello, la llave fundamental de ello está en enseñar al aprendiz, al educando, a cultivar su sabiduría. ¿Y qué se entiende por cultivo de la sabiduría? Es el proceso de aplicar con autodisciplina de inmediato todo conocimiento obtenido para el persistente fomento de mi salud, prosperidad y felicidad. Entonces, el ser humano del siglo XXI, podemos observar que en el ser humano del siglo XXI se le llamó ser índigo, que no es más que seres superdotados. ¿Y cómo aplicar la educación a estas personas que generalmente superan el coeficiente intelectual de los maestros? Y ahora, en el siglo XXI, deberíamos llamarlo maestros, sí, así, dignificar a esa muy noble profesión, en vez de docentes o educadores. Necesitamos formar maestros que orienten, que guíen, y los primeros y más importantes maestros deben ser los padres. Entonces, ¿cómo educarlos con eficiencia? Eso es parte de los retos que tenemos en el siglo XXI y que esperemos a través de este doctorado empiece a surgir ideas, soluciones creativas de raíz. Para ello es muy importante tener en cuenta el método evaluativo de la eficiencia. ¿Y en qué consiste la eficiencia? En 3 elementos básicos. Bien, los 3 criterios de la eficiencia son que sea el proceso de enseñanza-aprendizaje sea muy simple de aplicar, fácil de comprender y sencillo de evaluar. Por ello, el proceso es que se le enseñe al educando a cómo usar adecuadamente los avances de la neurociencia, de la comunicación, del almacenamiento de datos, del Internet, para el logro de su propósito de vida
el logro de sus metas, el desarrollo pleno de sus talentos, de sus dones y que sea cada vez más sano, más próspero, más feliz. Hacer la menor inversión de recursos para consolidar el máximo de bienestar. Y tercero, que sea inocua, o sea, que no cause daño o produzca el mínimo efecto adverso. Por ello, el primer y más importante objetivo de un estudiante es profundizar en la comprensión de su naturaleza como ser humano. El proceso educativo nos lleva entonces a cómo guiar para que cada educando aplique con sabiduría todo el potencial cerebral integrado desde la corteza prefrontal, para aplicarlo con sabiduría y con mucho autoamor, para así poder hacerlo con amor a su semejante, porque nadie puede darle a otro desde sus carencias. También tener presente esta palabra, el amor hace milagro. Entonces es un proceso educativo desde el vientre materno para el cultivo de la sabiduría del ser humano. Después podemos hablar por qué es fundamental esto. Por ello, yo, como coach holístico espiritual y dedicado al proceso educativo y de la salud holística del ser humano, he desarrollado un método que se llama Encuentro con mi ser espiritual, donde permito que la persona se haga consciente de cuáles son sus principios de vida, cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, cuál es su misión de vida, cuál es su propósito de vida. Si usted quiere obtener esa información, me puede pedir información o, muy bien, se va a YouTube y busca Dr. Henry Barrios, Encuentro con mi ser espiritual. Y ahí está el link para que usted lo baje y lo estudie. Igualmente le puedo mandar la guía básica del encuentro con mi ser espiritual, que también la puede bajar de mi sitio web, que ya conoce. Tengamos presente que en este milenio el prioritario objetivo de los padres conscientes y sabios, los maestros y líderes creativos, es educar integralmente el espíritu del ser humano para que aplique con sabiduría su corteza prefrontal y con ecuanimidad aprenda a investigar y hacerse consciente sobre lo real de la realidad, de los avances de la ciencia y el arte, de vivir sano, próspero y feliz, con el fin de evolucionar y trascender las limitaciones de su ego, cultivar su sabiduría, con autodisciplina, aplicar el autoamor y el servicio amoroso que le conduzca al gozo existencial, elevando su nivel de conciencia. Si quiere conocer sobre los niveles de conciencia, puede ir igual a YouTuber y coloca Dr. Henry Barrio Cisnero niveles de conciencia. Y va a encontrar 6 videos que le explican detalladamente al respecto. Pero también en el capítulo 5 del libro de Neurociencias para vivir con sabiduría se detalla muy claramente. Entonces, uno de los elementos decíamos que la meditación. Y esta, por ejemplo, es la nieta que desde los 2 años aprendió a meditar conmigo. ¿Ve? Y también se lleva la meditación no solamente al hogar, también a la escuela. ¿Ve? Para que los aprendices aprendan, valga la redundancia, a tener esa autoconciencia de vivir el momento presente y aprovechar los mejores recursos que le ofrece la ciencia, la tecnología, sus conocimientos para el logro de sus metas, su realización personal. Por ello es fundamental que los maestros del siglo XXI aprendan a meditar y lo lleven a el recinto de la escuela y también al hogar. Vamos a ver algunos elementos de la importancia de la meditación, solamente dos por efecto del tiempo.
pero usted puede buscar en Google académico sobre meditación y educación o mindfulness y educación. Entonces, uso en el hogar del mindfulness basado en la aplicación para niños de un ensayo aleatorizado controlado de forma activa. Este, usted lo fue publicado por estos autores y usted lo consigue en este link. ¿Ve? Fue publicado en el 2023. Es un ensayo controlado aleatorizado de dos grupos de control para examinar los efectos de una intervención de atención plena de 8 semanas en 279 niños estadounidenses de 8 a 10 años. Estos hallazgos sugieren que el uso doméstico de una aplicación de atención plena en niños pequeños puede tener un impacto positivo en el bienestar emocional de los niños. Si la aplicación se usa regularmente, especialmente durante al menos 30 días, las estrategias destinadas a promover el uso regular de la aplicación en atención plena en el hogar podría generar resultados aún mejores para los niños. Otro estudio que se trata de la eficiencia de la intervención escolar basada en la atención plena sobre los correlatos neuronales del control inhibitorio en niños en riesgo. Fue un ensayo controlado aleatorizado, realizado en el 2020, en abril del 2023 por estos autores. ¿Qué nos dice? El objetivo del presente estudio fue investigar los efectos de las intervenciones de atención plena en niños de dos escuelas de cuarto grado y dos aulas de quinto grado, ubicadas en las escuelas bajas de bajo nivel económico de Santiago de Chile. Fueron asignados aleatoriamente para recibir una meditación de atención plena o servir de controles activos y recibir un programa de habilidades sociales. Estos resultados contribuyen a la comprensión de las formas en que la práctica de atención plena puede promover el desarrollo del control inhibitorio junto con la mejora de la función ejecutiva, factores identificados como críticos para el desarrollo social y emocional de los niños y su edad mental positiva. ¿Qué les parece? ¿Cuáles son los beneficios neuronales de la meditación? Integra la coherencia armónica entre el cerebro y el corazón. Ayudan a que el ser humano practicante tenga un sabio manejo del estrés y supere las neurosis. Tenga un control del sistema nervioso autónomo. Maneje la resiliencia y por lo tanto mejora la función cardíaca, regula la tensión arterial, entre otros elementos, y sobre todo mejora el proceso de aprendizaje. Entonces, por ello es importante tener presente para el resto del siglo XXI dos grandes escuelas, sí, dos grandes escuelas que se complementen. Una, la escuela académica de aprendizaje, que tiene que ver con el estudio, capacitación, la formación para el estudio, la capacitación en el trabajo, nivel socioeconómico, producir dinero, la vivienda, vestido, el vehículo, heterocomunicación, comunicación con los semejantes, la seguridad y la recreación. Es la educación de la materia material, que lamentablemente, si no es complementada con la otra, reprime el espíritu. El otro es la escuela consciente de aprendizaje, que tiene que ver con la autocomunicación, la comunicación conmigo misma, la ocupación por mi salud, la alimentación, la sexualidad, la pareja, el hogar, los hijos, la creatividad, el descanso. Es la escuela existencial. ¿A quién de ustedes se le enseñó a alimentarse adecuadamente, a tener adecuadas relaciones de pareja, a crear, a formar sus hijos con sabiduría, a usar su creatividad, a descansar sanamente?
a pesar de todo el tiempo educativo, todavía gran mayoría de nosotros, yo como médico, tampoco lo aprendí en la escuela, ni aún en el posgrado que hice de medicina interna, pude aprender esas cosas. Esta escuela, esa escuela espiritual, eleva al espíritu, libera al espíritu. Por ello hay que definir el sistema educativo y que se integre en una complementación armónica para lograr crear líderes trascendentes. Y ahí el principio elemental del libro de los líderes trascendentes son que cuando el ser humano abre su corazón a sentir y seguir la intuición como la voz del creador que se expresa por medio de su corazón, o sea, su ser espiritual, se convierte en su más humilde herramienta, instrumento para la salud y la vida de la creación. Es como un lápiz o una llave en las manos de Dios. ¿Tú crees que vale la pena que tú te conviertas en un líder trascendente para la formación del ser humano en el siglo XXI? ¿Estás dispuesto a afrontar con tu sabiduría esos grandes retos a el grandioso tesoro de tu inteligencia? Esparzamos esta semilla. Tengamos presente algo que nos dice Mahatma. Lo más malo de lo malo de la gente mala es el silencio de la gente buena, que al callar y no participar se vuelve cómplice y alcahuete de la maldad, de la depravación y la destrucción de la humanidad. Y Albert Einstein nos dice que el mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por los que ven y no hacen nada. ¿Qué estamos haciendo nosotros para resolver los y actualizar el proceso educativo en el siglo XXI? Si ha llegado hasta acá, muchísimas gracias por su atención, su participación. Para conocer más, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTuber o consultar en www.educacionysaludholística.org. También en YouTuber Henry Barrios Cisnero, neurociencias o niveles de conciencia. Puedes escribirme a henrybarrioscisnero@gmail.com y el WhatsApp más 58 414 715 1902. Si tienes alguna pregunta, algún complemento o alguna crítica, con plena confianza lo puedes realizar a través de esta vía de WhatsApp, ¿ve? Lo más inmediato posible y te estaré contestando o complementando cualquier duda, como lo venimos haciendo los participantes de este encuentro.